Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a través de esta modalidad. Trabajaremos ahora de manera virtual y abordaremos algunos temas que nos faltaron para terminar este bloque. Quisiera empezar con un tema que ustedes también ya habían investigado sobre las competencias comunicativas y algo que nos faltó subrayar es la importancia de los niveles de comunicación. ¿Cuántos niveles de comunicación hay? ¿Para qué sirven? ¿Qué son estos niveles de comunicación? Y pues el objetivo de irles poniendo solo imágenes es para que cuando ustedes vayan colaborando con este video también vayan haciendo algunas anotaciones en su libreta porque será muy importante para su diario de reflexión. Empezaré diciéndoles que los niveles de comunicación son 4 niveles de comunicación. Todos los seres humanos trabajamos, nos movemos en estos 4 niveles de comunicación y el primer nivel de comunicación que están viendo aquí en la pantalla es el nivel de comunicación intrapersonal. El nivel de comunicación intrapersonal es el que tenemos todos nosotros con nosotros mismos. Incluso algunos filósofos alemanes decían que el hombre, que el ser humano, aunque fuera hasta la zona más lejana del mundo, jamás estaría solo, porque estaría con él mismo. Y es un proceso de comunicación que nosotros tenemos constantemente en un proceso reflexivo. Nosotros hablamos todos los días con nosotros para tomar muchas decisiones. Decisiones muy sencillas desde que nos despertamos, como qué vamos a desayunar, qué ropa nos vamos a poner, hasta decisiones a lo mejor un poco más trascendentales sobre qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Esta reflexión que se lleva a cabo pues tiene que ver con todo lo que nuestra dimensión cognitiva, nuestra dimensión socioemocional se entrelaza y tiene para qué? Pues para tomar decisiones. Tomamos decisiones a través de lo que nosotros mismos decidimos y de lo que nosotros mismos platicamos con nosotros mismos. Puede ser desde una comunicación que esté basada a lo mejor en nuestros prejuicios. Los prejuicios son aquellos juicios que hacemos antes de, ¿no? Estos prejuicios a veces nos pueden sugerir cómo actuar o cómo comportarnos en ciertas situaciones y siempre esta comunicación la tenemos pues como, pues por lo general de manera mental, ¿no? Hablamos con nosotros mismos para tomar decisiones. Sería muy raro que nosotros, si estuviéramos hablando con nosotros mismos, pues tuviéramos una interpretación como lo que sucede en esta caricatura, ¿no? Es decir, nosotros interactuamos todo el tiempo con nosotros mismos y nos consultamos ¿para qué? Pues una de las finalidades más importantes es para autorregularnos, para saber qué hacer, para saber si nuestras decisiones son las correctas o no son las correctas. No estoy hablando de aquí, de esto que si hagamos algo bueno o malo, no tendría nada que ver, sino que lo que decidamos sea correcto o no sea correcto. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Es el cumpleaños de su mejor amigo, de su mejor amiga el día de mañana, pero también mañana tienen un examen muy importante. ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué decidirán? ¿Irán a la fiesta? ¿O se quedarán en casa a estudiar? ¿O irán un ratito a la fiesta y regresarán temprano a estudiar? ¿O no estudiarán y se van a ir todo el tiempo a la fiesta? ¿O qué harán? Y esa decisión la tomamos de manera intrapersonal, es decir, la comunicación que tenemos con nosotros mismos nos sirve ¿para qué? Para eso, para autorregularnos, para decirnos qué debemos hacer y cuál será nuestra convicción para poder tomar una decisión muy clara y precisa. Nuestro segundo tema o nuestro segundo nivel de comunicación, este también lo llevamos cotidianamente, es el nivel de comunicación interpersonal. Y lo pongo claramente, interpersonales entre dos personas, donde, si ustedes ven aquí en el gráfico, ¿no? puede ilustrarse cómo la comunicación se da con el flujo de ideas, porque cuando hablamos, ¿no? Recuerden que una persona habla, la otra escucha,
regularmente eso sucede, y lo que hacemos es decodificar, entender lo que la otra persona dice. El decodificar quiere decir es entender su código. Nosotros hablamos un idioma, el español, y entonces si alguien hablara con nosotros en chino o en japonés o en ruso, y si no conocemos la lengua, ese código, pues nos sería muy difícil poder decodificar lo que la otra persona nos está diciendo. En este caso, cuando nos comunicamos de manera interpersonal, pues la comunicación siempre es muy fluida. Les pongo un ejemplo: cuando vamos a tomar un café, un refresco con alguien, con un amigo, y entonces estamos interactuando y hablando constantemente. Constantemente me refiero a que tomamos decisiones también y nos compartimos cosas a través de nuestra dimensión también cognitiva y socioemocional. Estas condiciones se dan siempre cuando dos personas se comunican entre sí, y la comunicación interpersonal se da entre dos personas. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque cuando nosotros nos comunicamos entre dos personas, pues necesitamos tener códigos y contextos pues similares para poder entendernos. Es mucho más difícil cuando pasamos a nuestro tercer nivel de comunicación. Nuestro tercer nivel de comunicación es la comunicación con grupos pequeños, que pueden ser, por ejemplo, ¿no?, donde todos expresamos nuestras ideas de manera ordenada. Esa es una gran diferencia con la comunicación interpersonal. En la comunicación interpersonal podemos interactuar constantemente cuando estamos hablando con la otra persona. En la comunicación de grupos pequeños, como el caso, por ejemplo, nosotros que trabajamos con alumnos, ¿qué es lo que sucede? Y es muy importante esto. Bueno, que la comunicación con grupos pequeños, aquí tiene que haber un orden y un respeto para poder interactuar. Incluso el ejemplo que les pongo es esta pequeñita que está levantando la mano para poder tomar la palabra, cosa que no sucede cuando hablamos de la comunicación interpersonal. Cuando estamos hablando con un amigo, con una amiga, con un compañero, con nuestros papás, pues no levantamos la mano, ¿no?, para hablar, sencillamente seguimos interactuando. Cuando esa es la comunicación con grupos pequeños, pues obviamente, por ejemplo, en esta reunión de trabajo, pues no podrían hablar todos al mismo tiempo, porque si no, no se entendería lo que están diciendo. Tiene que existir un orden, y aquí sucede también una cosa singular. Cuando hablamos ya con las reuniones de grupos pequeños, por ejemplo, cuando yo estoy con ustedes compartiendo en el salón de clases, pues tengo que hablar mucho más fuerte, tengo que hacer mis expresiones mucho más amplias para que yo pueda interactuar con ustedes, ¿sí? No es como cuando hablas con un amigo en tu comunicación interpersonal, que puedes hablar sin elevar el volumen de la voz. En cambio, cuando estás con un grupo, pues incluso ustedes que ya lo han visto, que han ido a sus observaciones, los docentes siempre elevan el tono de voz para poder comunicarse con esos grupos pequeños. Pasaríamos a nuestro último nivel de comunicación. Nuestro último nivel de comunicación, les recuerdo, el primero es la comunicación intrapersonal, el segundo es la comunicación interpersonal, el tercero es la comunicación con grupos pequeños, y el cuarto nivel de comunicación es la comunicación a través de medios de comunicación. Esta es una dimensión totalmente diferente. Y me refiero a que es totalmente diferente porque para esto, por eso se llaman medios de comunicación, necesitamos un medio para poder comunicarnos. En este caso que estoy hablando con ustedes, lo estamos haciendo de manera virtual, necesitamos del internet, necesitamos de un dispositivo, necesitamos de varias cosas para que ustedes puedan verme. Si no, no habría ninguna forma. Cuando ustedes ven la televisión, cuando ustedes escuchan la radio, pues tienen que haber, por ejemplo, aquí a través de estas antenas, la transmisión de la radio se da a través de ondas hertzianas, de amplitud modulada o de frecuencia modulada. La televisión, bueno, podemos entender que hay televisión por cable o también hay televisión vía aérea, ¿no? La televisión libre, que colocamos una antena a la televisión y nuestro aparato recibe también de una especie de ondas o de ondas, recibe esta información y podemos ver cualquier programa de televisión. Este tipo de comunicación es una comunicación muy diferente
a la interpersonal y a la comunicación con grupos pequeños. Con grupos pequeños